Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecho por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. Es un cuento que habla sobre las dificultades del embarazo y las separaciones amorosas. Bienvenidos a una noche más. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sí, hoy vamos a hablar de Guadalupe Nettel. Es bueno, vamos a hablar de ella y de un cuentito que leímos que se llama El matrimonio de los peces rojos. Y bueno, pues para contarles un poquitito de Guadalupe Nettel, ella es una escritora contemporánea, es una escritora del siglo XXI que, bueno, a veces creemos, ¿no? Que se tiene que pasar o que tiene que pasar algunos años para poder leer algo muy reciente, como por esta cuestión del canon y demás, pero a mí la verdad es que sí me gusta mucho leer a escritores jóvenes, y no me refiero jóvenes de que estén chavos, o sea, me refiero a jóvenes dentro de la historia de la literatura, ¿no? Anda, chavos. Ajá. Inserte el meme del señor con la patineta. Bueno, Guadalupe Nettel nació en Ciudad de México en 1973 y pues ahorita está viviendo en Barcelona, pero pasó mucho tiempo de su niñez en Francia y de ahí tenemos pues todas las referencias que podemos leer en el matrimonio de los peces rojos. Ella tiene un doctorado en literatura hispanoamericana, pero lo estudió en París, ¿no? También tenemos ahí pues la razón de las referencias dentro del texto. Y bueno, pues ella tiene muchísimas colaboraciones en revistas, en suplementos literarios. De hecho, pues es directora de la revista de la UNAM y ha obtenido muchísimos premios. Desde 1992 obtiene pues el primerito, eh, que bueno, pues justamente es un premio que le dan, es un premio francés, pero se lo dan, es un premio que pues es para escritores de países no francófonos. Y de hecho, a mí me llama la atención, bueno, este es el primer premio que obtiene, y ahorita justamente está como nominada a otro premio, que es este premio es de Inglaterra, bueno, es de Gran Bretaña, es uno de los más importantes hoy en día, que se llama el Booker Prize por su texto La hija única. Entonces, en este tipo de premios, lo que se hace un poco es, se hace una traducción, obviamente, ¿no? Y le quieren dar voz, o sea, países le quieren dar voz a personas que no escriben en esa lengua. Se hace la traducción y entonces el premio lo gana, pues sí lo gana el escritor, pero también lo gana el traductor, lo cual me parece bastante justo además, ¿no? Porque la traducción es un tema. Bueno, pues ella maneja, sí, perdón, que Liz, ¿querías comentarnos algo? Una chambototota, ¿no? La del traductor. Sí, lo Claro. es. Ujú. Sí, porque hay que recordar que la traducción pues no es lingüística solamente, o sea, pues es cultural, ¿no? Entonces, pues sí, hacer traducción está cañón. Bueno, dentro de los géneros que ella trabaja, pues más que nada está el cuento, la novela, el ensayo. Escribe, pues sí, yo creo que ha escrito bastantito ya tiene como cierta trayectoria hoy en día. Y pues bueno, justamente hace 10 años gana el tercer premio internacional de narrativa breve, Ribera del Duero, que es pues el premio que gana con El matrimonio de los peces rojos, que es todo un libro, bueno, de 5 cuentos, y hace cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues lo principal que podemos leer aquí es una comparación pues del humano y de su actitud, de su comportamiento con pues los animales, ¿no? Y en el matrimonio de los peces rojos, pues vamos a ver algunos temas ahí, interesantillos. Pues vamos a hablar del cuento, ¿no? Vamos a entrarle al cuento. Les voy a platicar un poquito de qué va el cuento y después, pues Adri y yo vamos a debrayar un poquito, muy poquito. Yo creo que podríamos sintetizar el matrimonio de los peces rojos, el cuento, como en 3 palabras fundamentales: la maternidad, el divorcio y la separación. O sea, yo creo que sin hacer spoiler, mezclamos esas 3 palabras y en realidad es el eje del cuento.
La autora nos propone iniciar el cuento con la muerte de Oblomov, ¿no? Y tú dices, ¿quién es este personaje? Es un pez beta que ha muerto. La realidad es que inicia el relato a partir de esta imagen donde el pez ha muerto, pero también es una alusión a una batalla que ha librado la narradora a lo largo de todo el relato. O sea, decir o empezar el texto con la muerte del pez es decir, ya no pude más, ¿no? Ahorita les explico de qué va. A partir de esto, pues la narradora pues, se va a hacer un flashback, se va hacia atrás y nos empieza a contar qué fue lo que pasó para llegar a la muerte de este pez, ¿no? Eh, entonces ya en esta analepsis o en este flashback, como podamos llamarle, la realidad es que se pregunta o nos muestra lo que ocurre entre la narradora y su pareja Vincent y lo que ocurre entre unos peces beta que la pareja ha comprado para pasar el tiempo en lo que la narradora está embarazada. Y yo creo que la pregunta aquí es fundamental, ¿no? ¿Quién está más encerrado, más estancado, dando vueltas? ¿Los peces o la pareja misma, ¿no? O sea, nos plantean una mujer que se siente observada, encerrada, porque está embarazada y todo esto implica que no puede salir, que tiene que hacer ciertas actividades, comer ciertos alimentos y su vida como mujer, como profesionista, pues de alguna manera se ha quedado de lado, ¿no? Entonces, la realidad es que la figura de los animalitos pues ayudan a ver los comportamientos subterráneos que no nos atrevemos a ver, pero de nosotros, de los humanos, ¿no? Esa cita es tal cual del cuento. Entonces, Nettel crea una atmósfera donde tenemos a una narradora que se va a enfocar en lo que ocurre con estos peces, ¿no? Entonces esta mujer embarazada se va a las bibliotecas para pasar el tiempo, agarra libros de biología y se clava en observar todo lo que pasa con los peces, ¿no? Si les salió una estría, si se han peleado, si no funcionan, de tal manera que la atención del cuento va a estar puesta sobre los peces beta, ¿no? Cómo se llevan o no se llevan, cómo ferozmente se pelean, se separan o qué ocurre con ellos, ¿no? Y la realidad es que esto me parece como un telón de fondo para no hablar de lo obvio que es, está llegando un bebé nuevo y la realidad cruel es que los están separando, ¿no? Como pareja erótica, sexual y como personas, ¿no? Es cruel en ese sentido la propuesta de Nettel, ¿no? Entonces lo que hace la pareja en este momento para como no hablar acerca de esta separación que se va tejiendo, pues es que se obsesionan y construyen un acuario eh, para observar a los peces y con esto pues no hablar de ella misma, ¿no? Entonces, el temor de la mujer por la maternidad es evidente, ¿no? Por ahí a la mitad del cuento, más adelante, pues nace una niña y la realidad es que la distancia entre la pareja se va a acentuar y esto se va a ver también por los peces, ¿no? Que se acercan, se alejan, pelean y los personajes humanos no son capaces de verbalizar ni la agresión, ni la tensión, o sea, tú estás súper tenso, pero en realidad es por los peces, e intuyes que es la pareja, pero ese juego es interesante que lo proyecte sobre los peces, ¿no? Digamos que en este mecanismo de proyección es más fácil verlo en nosotros que verlo internamente, ¿no? Entonces, finalmente, lo que ocurre es lo que como lectores esperábamos. Sabemos que se va a separar la pareja, por supuesto, pero es que era necesario que lo contara así. Era más fácil ponerlo en los peces que decir, me voy a separar, me duele un montón, me he perdido como mujer, no sé cómo voy a regresar al trabajo, no me siento cómoda con este hombre. Y además es que todo eso parece tener que ver con que me embaracé y con que llegó un nuevo bebé, ¿no? Lejana la idea de los 50 o del siglo pasado, donde pues, el bebé tenía que ser sinónimo de alumbramiento, de unión, ¿no? O sea, al contrario, lo que pone Nettel es cómo puedes perderte como persona o como pareja en algunas situaciones, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí como el panorama general de este cuento. Hay muchos temas que contar o muchos puntos. ¿Por cuál te latería iniciar, Adri, de todo este cuento? Bueno, me llama mucho la atención y me gusta lo que acabas de decir de lo que es perderse a sí misma.
Y aquí, digo, sí quiero comentar, sobre epígrafes y temas y todo, pero, me inclina y ahorita siento en mi cuerpo mejor hablar un poco de esta situación de la mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer se embaraza? Pues pasan muchas cosas, ¿no? Digo, yo no tengo hijos, pero sí tengo, pues, gente muy cercana, mujeres muy, muy cercanas a mí que son madres, y te decía hace ratito, ¿no, Liz? Leer a Nettel fue como estar leyendo una carta de mis amigas, ¿no? O escucharlas hablar. Y la verdad es que una de ellas una vez me dijo: "La maternidad está muy idealizada". Ella tiene 2 hijos, es excelente madre y le encanta ser mamá, además, ¿no? Pero me dice: "O sea, está muy idealizada porque es difícil, dejas de ser tú". O sea, desde el momento en el que tienes al hijo dentro de tu cuerpo, dejas de ser tú porque ya no eres uno, ya eres 2 y tu cuerpo cambia. ¿No? Y después nace y tu mundo gira en torno a cuidarlo, porque, pues, es un humano y incapaz de sostenerse por sí mismo, y entonces tú tienes que cuidarlo totalmente. Lo del trabajo, ay, perdón. Lo del trabajo también, perder el trabajo, ¿no? Y lo que implica como mujer, como profesional. Eso está buenísimo, ¿no? Lo del trabajo, como digamos que no es condescendiente en Etel, ¿no? Y subraya. No es lo mismo que un hombre diga, voy a tener un hijo y en el trabajo pues sigue yendo. No, lo que ocurre con las mujeres en pleno siglo actual, pues es que van a temer de perder su posición laboral, van a temer de cómo regresar. Bueno, el cuento pierde su posición, ¿no? Por embarazarse, ¿no? Entonces ni siquiera está la tranquilidad de voy a poder retornar como profesionista, ¿no? Entonces, efectivamente, la mamá se tiene que ir desprendiendo de ciertas áreas de sí para prestarle su cuerpo a ese nuevo ser, ¿no? Y ser uno con el bebé y después ayudarle a ese cachorro humano a que empiece a desarrollarse. Sin embargo, pues la sociedad lo ha idealizado tanto que de repente parecería que no les está permitido a las mamás pues sentir odio, sentir violencia, sentir rechazo. Y creo que eso a la larga hace más problemas y causa más traumas. Es que ahorita no soy mamá, pero tengo unos gatos que seguramente son ok, que ¿Qué algo pasó cayó, algo? que fueron mis gatos, ¿no? Entonces, a lo que yo iba es que parecería que la mamá no tiene permitido. Y al contrario, yo creo que hablar de ese rechazo, de ese odio, de ese prestar el cuerpo, le ayudaría mucho más a la mamá a vivir este proceso, ¿no? Y a desidealizarlo, ¿no? Porque no es que tenga que amarlo inmediatamente ni reconocerlo inmediatamente. O sea, es un proceso que se enciende gradualmente, ¿no? Y que neta lo subraya, ¿no? Esto pasa, ¿no? O sea, hay mamás que estarán encantadas al inicio, pero hay mamás que también van a vivir separaciones por un embarazo y también ocurre, ¿no? Y no es tan terrible. O sea, yo pienso en Daniela Rea, que tiene un libro que se llama, bueno, es como un ensayo crónica, Mientras las niñas duermen. Y hay una escena brutal porque dice que está bañando a su hija y que le llega la idea de ahogarla. Dice, ¿y si ya no la cuido más? ¿No? Ujú. Y hay otra escena donde dice, quiero ir al recital de Raúl Zurita y ella no se calla y se pone a llorar y su hija la abraza y le dice, mamá, es que yo no quería que esto pasara, ¿no? Entonces es brutal, ¿no? Entonces a mí me parece muy honesta y muy valiente la enunciación de las escritoras actuales porque permiten desidealizar pues esta carga materna, ¿no? Ujú. Y fíjate que, o sea, ya hablándolo como narrativamente, lo que, le admiro bastante a este texto es la sutileza con la que lo dice, ¿no? Porque lo cuenta, o sea, cuenta su historia, y esto que estamos diciendo no es algo que la narradora diga de: "Híjole, la regué, ¿para qué tuve un hijo de este hombre?". O sea, no es algo que diga, pero se da de una forma sutil a través de todo, ¿no? De indicios de, por ejemplo, el epígrafe es maravilloso, el de Plinio, el viejo, que dice: "Todos los animales saben lo que necesitan, excepto el hombre". Y después ella habla de la sabiduría que tiene la pececita al no quererse aparear.
con ese pez, ¿no? Y dice, esta pez hembra, pues es muy sabia porque sabe que no es el momento adecuado para embarazarse y por eso se rehúsa. Y del otro lado tenemos a Vincent diciendo cosas como, ¿qué le pasa a esa hembra? ¿Está en contra de la reproducción? ¿No? Y es como, híjole, mano, pues es que fíjate que tú no vas a pasar por lo mismo, ¿no? Tú ni siquiera vas a prestarle tu cuerpo a tu hijo para que habite ahí en lo que se convierte en un ser humano, ¿no? Entonces, a mí también me encanta, ¿no? Ahora también está anclándolo a Omlo, es que sus nombres están difíciles, como Oblomov, ¿no? Un intertexto muy interesante. Exactamente, ¿no? De la novela esta rusa pues, que existe, que se publica en 1852 y 59, perdón. Y habla, pues, de un hombre que es indeciso, ¿no? Que no sabe qué hacer y, pues, entonces no sale ni de su cuarto. Y esto se convierte en un término popular, o sea, este nombre se convierte en un término popular para llamarle a las personas que tienen una actitud pasiva e indecisa. Entonces, ahí yo veo el nombre del pez y veo el epígrafe y veo el cómo ella reflexiona ante la actitud de la pez hembra y digo, nos está diciendo eso, ¿no? Nos está diciendo de una manera súper sutil que no era el momento y que se está perdiendo a ella misma y que ser madre es difícil y no es una maravilla. Y no quiere decir que sea lo más terrible tampoco, pero tampoco es una maravilla, ¿no? Narrativamente me encanta eso. Sí, eso es buenísimo. Yo me acuerdo que lo anoté como dice y no dice, ¿no? O sea, porque efectivamente eh, la selección del nombre del personaje, apuntar la perspectiva hacia los peces y hacia esta proyección, pues es lo que nos permite a nosotros como ver una pintura, como ver una película y darnos cuenta nosotros como lectores qué es lo que está pasando sin caer en obviedades, ¿no? Y transmitir de una manera mucho más efectiva el dolor de la separación, ¿no? O sea, porque en realidad hay en muchos momentos una descripción tan detallada de las peleas y de la tensión de los peces que dicen, bueno, pero ¿qué me quiere decir con esto de los peces? No, pues por supuesto que la descripción tiene que ver con un ataque interno, ¿no? Claro. Entre los seres humanos que, como bien dice el epígrafe, pues no pueden decir. O sea, parecía que los pececitos son más honestos al decirte quiero atacar, quiero que desaparezcas, ya no puedo vivir contigo otro pez beta, ¿no? Y la selección, ¿no? ¿Por qué no un perro? ¿Por qué no un gato? ¿Por qué no una jirafa? No, o sea, pues estos peces beta que realmente en la sabiduría popular se dice que no pueden coexistir fácilmente, ¿no? Porque solamente pueden verse ellos mismos si vemos ahí, yo no sabía, o sea, leyendo el cuento me enteré que hacen peleas de peces beta en Oriente, ¿no? Sí, wow. Porque por sus características difícilmente pueden estar en pareja, ¿no? Entonces creo que también esa es otra propuesta de la autora, ¿no? No es, no es una obligación siempre estar en pareja, ¿no? Habrá peces o animales que no podamos coexistir con otro par, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Y también creo que la elección de los peces o del mar, pues nos sirve como, pues como semánticamente, ¿no? Para aludir al agua, al mar, al embarazo y al crecimiento de un bebé, ¿no? Porque hay muchos momentos donde dice que está observando el vientre y al mismo tiempo pues es el movimiento que ocurre en el agua con los peces, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido Nettel es muy sensorial, muy plástica y y finalmente, ¿no? Como lectores siempre sabemos más en este cuento que los mismos personajes, y sin embargo era un recurso necesario, ¿no? Es, no sé aún cómo verbalizar esto, pero siento que era un recurso necesario que decirle, aunque sea al lector, esto fue lo que pasó, aunque en su momento ni Vincent ni yo, narradora, entendíamos que era lo que ocurría, ¿no? Ya sé que ustedes ya sabían desde el inicio del cuento que íbamos a separarnos, pero esto yo lo tenía que hacer de esta manera, ¿no? Con la imagen de los peces, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema
es el divorcio, ¿no? Y la separación por la maternidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, tienes mucha razón. Justo hablaba con una amiga muy querida justamente ayer y me decía, bueno, estaba ella y estaba mi mejor amigo y mi mejor amigo decía que ya sabes, ¿no? Hombres, es que hay que Con, fijarse quién es el papá, ¿no? Y ella le dice, oye, yo cuando empecé a andar con el papá de mi hijo, pues jamás me imaginé que esto iba a pasar. Tú no te imaginas lo que va a pasar, o sea, no eres vidente, ¿no? O sea, como para conocer a alguien y decir: "Ah, ya sé perfectamente la historia terrible que me espera contigo", ¿no? O sea, eso es imposible. Y bueno, ya en conclusión, sí creo que el cuento es buenísimo y creo que hay que normalizar estos temas, hay que normalizar que la maternidad no es o sea, ¿qué es lo que es? O sea, que no es pura maravilla, que no es puro color de rosa y que las relaciones humanas, como dices tú, pues están en entredicho, ¿no? Quién sabe qué tan bueno sea estar juntos como humanos en pareja. amamos a Nete. Y eso es todo por hoy. Y en la siguiente noche de estas 1000 compartiremos con ustedes las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez.